Muy buenas tardes a todos. Soy el estudiante Carlos Daniel Lemos Vázquez, pasante universitario de la carrera de Ciencias Naturales. En esta tarde hablaré un poco de lo que es la genética. Voy a compartir pantalla. El asunto es clase simulada sobre genética. Es para el catedrático licenciado Juan Ramón Oviedo, en la clase Taller de Comunicación Educativa. Esta tarde veremos un breve video de lo que es genética para dar nuestra introducción. Un tema muy bonito. La genética es una de las ramas de la biología encargada de estudiar las características que se transmiten de generación en generación, y a estas características se les llaman genes. Dichas características pueden ser la estatura, color de ojos, tipo de cabello, tipo de sangre, enfermedades como la hemofilia, síndrome de Down, enanismo, daltonismo, etc. Y estos genes están formados por pequeños fragmentos de ADN y ARN. La genética es una de las ramas fundamentales de la biología moderna y tiene varias ramas de estudio, como son la genética molecular, que se encarga de estudiar la composición, función y replicación del ADN, la genética clásica o mendeliana, que se encarga de estudiar cómo es que se heredan esas características, la genética cuantitativa, que estudia cómo influyen los genes en las características de los seres vivos que podemos observar a simple vista. La genética evolutiva y de poblaciones estudia el comportamiento de los genes en las poblaciones y cómo influyen en la evolución de las especies. Bueno, entonces vamos acá. Seres vivos que podemos observar a simple vista. La genética evolutiva y de poblaciones estudia el comportamiento de los genes en las poblaciones y cómo influyen en la evolución de las especies. La ingeniería genética utiliza la tecnología para la manipulación de genes de una especie a otra, para añadirles características que antes no tenían. La genética tiene sus inicios en el año de 1860. Bueno, con eso doy iniciada mi clase sobre genética. Vamos a ver qué es genética. La genética es la rama de la ciencia que estudia cómo las características de los organismos vivos, morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y conductuales se generan, se expresan y se transmiten de una generación a otra bajo diferentes condiciones ambientales. Esta tarde vamos a estudiar qué rasgos y características se transmiten de padre a hijos. El ADN se conoce también como ácido desoxirribonucleico, conocido también por las siglas ADN. Es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos, y algunos virus. También es responsable de la transmisión hereditaria. El ADN pues existe naturalmente en forma bicatenaria, o sea, de dos cadenas, y cada cadena tiene está conformada por diferentes bases nitrogenadas, lo que es adenina, timina, citosina y guanina. El gen es la unidad funcional y física de la herencia, son segmentos de ADN. Un gen son las unidades de información que emplean los organismos para transferir un carácter a la descendencia, y el cromosoma es la unidad de transmisión. Se denomina cromosoma a cada una de las estructuras altamente organizadas formadas por el ADN y proteínas que contienen la mayor parte de la información. Bueno, en el ADN hay 4 nucleótidos: adenina, citosina, guanina,
y timina. Estas bases forman pares específicos, como ustedes pueden ver acá en pantalla. La adenina va con la timina, la guanina con la citosina. La unión de estas pares de bases forma la estructura del ADN, como podemos ver acá. Tiene forma de hélice. Bueno, la genética tiene varias áreas especializadas, como son genética molecular, que estudia la composición molecular del ADN, su replicación y función de los genes. La genética mendeliana es el estudio de la herencia de los caracteres, lo que vamos a estudiar en esta tarde. La genética cuantitativa es cómo influyen los genes en el genotipo, y la genética evolutiva y de poblaciones, como su palabra lo dice, estudia el comportamiento de las poblaciones y cómo influye la evolución de las especies. En la genética del desarrollo estudia cómo los genes son regulados para formar un organismo completo a partir de una célula inicial. La genómica estudia genes aislados. La ingeniería genética ya es algo más avanzado, que es la especialidad de la genética que utiliza tecnologías para manipular y transferir ADN de unos organismos a otros. El padre de la genética fue Gregory Mendel, fue un monje austríaco del siglo XIX. Como decía en el video, inició en 1865, describió las leyes básicas de la herencia a través de experimentos con plantas de guisantes. La herencia mendeliana se refiere a los patrones de herencia que son característicos de los organismos que se reproducen sexualmente. Las leyes de Mendel son los principios que establecen cómo ocurre la herencia, es decir, el proceso de transmisión de las características de los padres a los hijos. Las tres leyes de Mendel son: la primera ley, que se conoce el principio de la dominancia, que esta ley consiste que cuando se cruzan dos individuos de raza pura, todos los descendientes son iguales. La segunda es que ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter aunque en ellos no se manifieste. Y la tercera se llama principio de transmisión independiente, que es cuando cada uno de los caracteres se transmite de manera independiente. Este no siempre se cumple. El cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett permite observar cada combinación posible para expresar los alelos dominantes representados con letras mayúsculas, como vemos acá, alelos dominantes, y los recesivos con la letra minúscula. Nos muestra todos los tipos posibles de descendientes que podrían producirse en el entrecruzamiento. Y la importancia de la genética es para mejorar la producción agrícola, obtener nuevas razas de animales por inseminación artificial, identificar, tratar y prevenir las enfermedades y defectos congénitos, o sea, malformación en el útero de las mujeres cuando están embarazadas, tratar dentro del útero también condiciones congénitas y descubrir mutaciones y cómo influye en los seres vivos. También sintetizar antibióticos más eficaces. Bueno, sabemos que hay dos tipos de gen, dominante y recesivo. Bueno, como vemos acá, el padre acá es dominante. La madre es recesivo, o sea, el color verde es dominante sobre el celeste.
Pero cabe destacar que siempre tenemos, tiene un alelo de la madre, aunque el verde sea dominante, entonces todos se parecen al pájaro macho. Bueno, un ejemplo, si el papá tiene el cabello negro, su gen será dominante, como vemos acá. Y si la mamá tiene cabello rubio, su gen será recesivo. Casi seguramente su primer hijo tendrá el cabello negro. Sin embargo, cuantos más hijos tengan, más posibilidades hay de que uno herede el cabello rubio de la madre. Como vemos acá, nos dice el ejemplo que el negro es dominante sobre el rubio, el cabello. Entonces, como vemos acá tenemos un hijo con cabello color negro. Acá tenemos una hija, cabello color negro, otro hijo, cabello color negro, y tenemos acá la hija, cabello color rubio. O sea, entre más hijos tengan, más posibilidades de que uno herede el cabello rubio son altas. Las definiciones básicas para resolver problemas de monohibridismo. El alelo es cada una de las maneras en que puede manifestarse un carácter o un gen. Para conocer y comprender los resultados de un cruce determinado se requiere conocer los términos siguientes. El fenotipo se llama así a la expresión del genotipo en función de un determinado ambiente. El fenotipo son el color de ojos, el cabello, la piel, y el genotipo es el conjunto de sus genes. Por ejemplo, las diferencias de genotipo producen distintos fenotipos. Bueno, también otro término es heterocigoto, que se refiere haber heredado dos formas diferentes de un gen en particular, una de cada progenitor, alelos diferentes para cada una de las características. A mayúscula, A minúscula. Un genotipo homocigoto es donde un individuo hereda formas idénticas de un gen en concreto del padre y de la madre. Alelos iguales para una característica pues A mayúscula, A mayúscula. A minúscula, A minúscula. Por lo tanto, un individuo homocigoto para un marcador genómico tiene dos versiones idénticas. Eso es lo que yo le quiero dar a entender de ese marcador. Por el contrario, un individuo que es heterocigoto para un marcador tiene dos versiones diferentes de ese marcador. Bueno, para que ustedes me entiendan mejor, nos vamos a ir a la parte práctica. Voy a compartir mi pizarra. Permítame. Compartir. Nos dice si una planta homocigota de tallo alto, A mayúscula, se cruza con otra planta homocigota de tallo enano, A minúscula, y sabiendo que el tallo alto es dominante sobre el tallo enano, ¿cómo serán los genotipos y fenotipos de la generación filial 1 y de la generación filial 2? Creo que sí. Bueno, nos dice el enunciado, planta, mira, planta es igual
a planta de tallo alto, por planta de tallo chico. Vamos a hacer nuestro cuadro de Punnett. Entonces, vamos a poner nuestros alelos dominantes arriba y nuestros alelos recesivos acá a este lado. Multiplicamos. Decimos A por A mayúscula, A minúscula. A mayúscula, entonces como resultado tenemos descendencia heterocigota. Son 4 plantas heterocigotas. Este es nuestro genotipo. Y nuestro fenotipo podemos deducir como este alelo es dominante sobre el alelo del tallo alto es dominante sobre el tallo enano, entonces podemos deducir que nuestro fenotipo es 100% plantas de tallo alto. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo cruzo o autofecundo dos plantas heterocigotas obtenidas de la F1 como resultado en la F2 obtengo? Bueno, sabemos que obtuvimos una generación filial de plantas de tallo alto. Entonces multiplicamos, cruzamos dos plantas de tallo alto y vamos a ver que nos va a aparecer una planta de tallo enano. Voy a hacer mi cuadro de Punnett. Uy. Bueno, voy a hacer mi cuadro de Punnett. Y vamos a cruzar nuestras plantas de tallo alto.
obtenemos, bueno, vamos a multiplicar nuestros alelos. Bueno, A por A. Entonces obtenemos, vamos a hacer nuestros ejercicios. Bueno, nuestro genotipo sería una planta homocigota dominante. Obtuvimos también de nuestro cruce dos plantas heterocigotas y obtuvimos una planta homocigota recesiva. Podemos ver que tenemos para determinar el fenotipo debemos tener en cuenta que las características del tallo alto son dominantes sobre la característica tallo nano, por lo tanto tenemos un 75%. Tenemos un 75% plantas de tallo enano y obtenemos también plantas de tallo alto, perdón. Acá puse, ay, no. Obtenemos entonces, voy a ponerlo acá, un 75% plantas de tallo alto. Vamos a hacer vamos a jugar. Vamos a hacer un pequeño juego que va a servir como un repaso. Se llama Genética Clásica de Carlos Daniel. Vamos a agrandar un poco acá. Bueno, sabemos que hay dos tipos de gen. ¿Cuáles son? Dominante y recesivo. Llamamos así a la expresión del genotipo en función de un determinado ambiente. Sabemos que es el fenotipo. Es la rama de las ciencias naturales que estudia cómo las características de los organismos se transmiten de una generación a otra. Se llama genética. Es considerado el padre de la genética Gregory Mendel. Es el conjunto de genes. Es el genotipo. Permite observar cada combinación posible para expresar los alelos dominantes y recesivos. Cuadro de punto. Son las unidades de información que emplean los organismos para transferir un carácter a la descendencia y un cromosoma, los genes. Enfermedades que se
pueden transmitir o heredar hemofilia, daltonismo, la alopecia y el enanismo. Es la unidad funcional y física de la herencia y son segmentos de ADN, el gen. Y son los principios que explican cómo ocurre la herencia y que establecen cómo ocurre, son las leyes de Mendel. Bueno, vamos a enviar la respuesta. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Es muy valioso. De mi parte, pues les agradezco. Gracias. Pasen una feliz tarde. Feliz tarde.